Importante a tratar temas importantes. ¿Qué tema más importante que la economía? Su bolsillo. El licenciado Miguel Collado Di Franco, quien es vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles. Buenos días. Gracias, Miguel. Días, gracias por la invitación otra vez. Un placer estar acá. Tenemos muchos temas. No comentamos allí que el presidente dijo que no iba a haber reforma fiscal porque ellos lo que están es mejorando la administración tributaria, reduciendo la elusión y todo ese tipo de cosas. Sin embargo, los números que yo escucho no hablan de una mejoría en las recaudaciones, ni mucho menos una disminución de la elusión y del fraude tributario. ¿Qué tú nos puedes decir de eso? Lo único que se me ocurre decirte es que el presupuesto que está vigente fue elaborado sin contemplar una reforma impositiva, y que vamos a decir, en el periodo de anuncio, de discusión, de promoverse, de venderse, se habló de unos planes de incremento del gasto que se iban a cubrir con ese dinero extra que se pensaba recaudar si se pasaba una reforma. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que toda la clave estará en si el gobierno se ajusta al presupuesto que introdujo de nuevo sin esos ingresos que pensaban recaudar. Entonces, ahí es que está la clave. Hasta ahora, bueno, apenas vamos 3 meses y las estadísticas semanales de DIGEPRES siempre tienen una semana de atraso, pero van muy bien y están gastando hasta ahora lo que se había presupuestado, pero lo que digo está en hasta dónde serán las intenciones de gastar más de lo que fue presupuestado, y ahí vendrán las necesidades, ya no, porque hay que ser realista. Con el sistema tributario actual, tratar de recaudar más, reduciendo la elusión y la evasión, es un poco cuesta arriba, definitivamente. O sea, tú tienes un sistema ahora mismo que te promueve la informalidad, la evasión, la elusión. Entonces, se puede hacer un esfuerzo, indudablemente, pero nuestra posición siempre ha sido, analizando objetivamente ese sistema tributario, que si no se hace una transformación que permitan a las autoridades hacérsele más fácil todavía poder recaudar, poder administrar el sistema más bien, pues no será tan fácil en el corto plazo. Entonces tenemos aquí la combinación del gasto, hasta dónde quieren aumentar las autoridades y bajo esa restricción qué pensarán hacer en los meses siguientes. Es decir, mejorar la calidad del gasto y hacer una mejor administración tributaria es suficiente, Miguel, porque a lo largo de los años hemos escuchado todo tipo de versiones. Pareciera que en un momento determinado era inminente que para que la economía dominicana continuara por mejor sendero debía hacerse una reforma fiscal. Y eso se ha ido posponiendo. Y dependiendo de quién esté en la oposición, dice que no es necesario o que sí es necesario, si se hacen ajustes, si se eliminan instituciones, si se mejora la calidad del gasto, si se quitan algunas exenciones, por ejemplo. Entonces, en el panorama que tenemos actualmente, se puede hacer una buena gestión con las necesidades que el país necesita, con las inversiones que el país necesita, de recursos en diferentes áreas, con la estructura que tenemos ahora y con las proyecciones de ingresos que se tienen y la realidad de lo que se puede lograr haciendo algunas mejoras en la gestión de cobros. Todo depende, reitero, de hasta qué punto quieran llevar el gasto público las autoridades. Tú mencionaste algo que no es más que un eufemismo, y perdona que lo diga así, que es la calidad del gasto. ¿Qué es la calidad del gasto? Sí. ¿Cómo se come eso? Y perdonen que sea tan llano. Pero se habla mucho de eso. Se habla mucho de eso porque no se va a hablar de reducción del gasto. Entonces, la reducción del gasto es la clave.
Entonces, ¿de qué hablamos? Pero de reducción del gasto, ¿pero cuál gasto? Porque tenemos que gastar en algunas áreas y tenemos que reducir el gasto en otras. Entonces, hacer esa decantación de que es importante y que no, y que es superfluo. Sí, lo que se ha reducido el gasto de capital a niveles. Vamos a ver, ¿en qué está gastando el gobierno el 40% el año pasado? Cifras concretas de una ejecución que pasó hace no mucho. 20%, 20.4% en educación, 20% en intereses de la deuda. Imagínate, ese fue el 80%. Ok, entonces, la pregunta tuya es, ¿en qué dejamos de gastar? Bueno, es muy fácil para uno que entiende cómo funciona la economía. Los gastos son decisiones políticas. Que nadie se pierda en eso. No son económicas, son decisiones políticas. ¿En qué yo quiero gastar para tener más adeptos, para decir que estoy mejorando algo? Aunque al mismo tiempo, en paralelo, hablamos de la calidad del gasto. Entonces, si yo estoy gastando de más, si necesito calidad del gasto, quiere decir que no estoy mejorando, que no estoy siendo buen gerente. Entonces, en República Dominicana se necesita gerencia en la administración de los recursos de los contribuyentes. No tenemos gerencia. La gerencia ha sido mala deficitaria. Históricamente. ¿Por qué? Porque ha privilegiado lo político que los gerentes. Porque ha privilegiado a la clase que colecta los impuestos. Tú lo acabas de decir. Entonces, pero eso no se ve en República Dominicana nada más. No, eso se ve en todas partes. Sí. Entonces llegan los momentos, que es lo que tenemos que evitar en República Dominicana, donde entonces ya tú por imposición te ves en la necesidad de hacer reformas. Fíjate el caso de Argentina, que estableció un ministerio de desregulación, que tiene a un señor que se llama Federico Sturzenegger, que fue presidente del Banco Central, un gran economista con doctorado en MIT, y ese señor lo que está haciendo ¿qué es eso, la regulación? Disminución del Estado y identificar aquellas prácticas del gobierno que entorpecen el crecimiento de la sociedad civil. Y se parece a lo que está haciendo Elon Musk en Estados Unidos, es decir, de otra manera, de cierta forma. Yo me atrevo a especular, una especulación mía, que puede haber sido una inspiración del caso argentino. No es lo mismo, yo siempre lo he dicho, el caso de Estados Unidos no es el mismo que Argentina. No. Definitivamente, ya en Argentina llegaron a un punto en que no lo ha llegado Estados Unidos, aunque Estados Unidos tiene un déficit de más del 6%, pero sigue siendo la economía que tiene la moneda de reserva en el mundo y puede darse el lujo de seguir emitiendo deuda. ¿Y nosotros hasta dónde nosotros podemos aquí, Miguel, seguir incurriendo en déficit cada año, sin hacer una reforma fiscal y que no nos veamos de repente con una crisis de deuda? Aquí tenemos que hacer una reforma fiscal, Ramón, Jacqueline, pero por las razones adecuadas o sensatas, no por las razones únicamente de tratar de recaudar más. Reformas son eufemismos para yo decir voy a introducir más impuestos en forma de figuras impositivas y recaudar más y seguirlos gastando. Y ese se vuelve el círculo vicioso en el que nos encontramos. Entonces no salimos de ese círculo vicioso. Se recauda más, se gasta más, aumentan los déficits o siguen los déficits. Hablamos del tema de la deuda y volvemos al tema de que hay una reforma. Necesita una reforma tributaria. Miguel, pero creo que no le... Bueno, está bien, termínate. No, dime, porque yo me volé, empecé hablando de eso, pero tú tenías algo importante que me preguntabas. Sí, ¿Hasta dónde vamos a seguir? ¿Hasta dónde podemos seguir? Y entonces yo te estoy describiendo el círculo en el que nos encontramos. Entonces en un momento tenemos que romperlo. Porque eso de hasta dónde podemos seguir, eso nada más lo sabe el mercado hasta cuándo nos va a prestar. Afortunadamente para República Dominicana y los países que están emitiendo deuda, hay apetito por deuda de países como este. O sea, República Dominicana ha tenido la fortuna, la dicha, de que en comparación con otras economías de la región, bueno, donde tenemos estabilidad política, donde
Las cifras de crecimiento, las cifras de estabilidad, en comparación con otros países, se venden bien definitivamente y nos prestan. Pero podría llegar un momento en que ya eso se torna difícil y entonces hay que tomar medidas y ahí es que no queremos llegar. Sí, Jacqueline. Sí, Miguel, tú dices que estamos en un círculo y estamos ahí y hablaste de la composición del pago y de en qué se gasta el dinero, el pago de deuda, intereses de deuda y, por ejemplo, en educación. Y ahí se va casi el 80%. Sin embargo, en medio de ese panorama, la economía dominicana es elogiada. Sí. Y dice que estamos estables, que hay, mira lo que dice Rubio, de que hacemos las cosas bien, el Fondo Monetario Internacional, la CEPAL. Entonces, en medio de ese panorama uno dice, bueno, ¿qué es lo que está mal y qué es lo que está bien dentro de ese círculo que tú dices? Porque por un lado estamos bien, pero por otro lado estamos mal. Entonces... Yo estoy describiendo un aspecto de la economía que es el fiscal. Entonces, ahora vendría la parte real de la economía, del crecimiento, del empleo, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es otro tema. Es otro análisis, diferente, otro pero entonces, análisis. ¿cuál pesa más? Aparentemente el empleo va bien. Entonces, ¿qué pesa más para tú evaluar? Si se hace la evaluación completa, ¿con qué calificación quedas? O si tú te vas a la otra parte, empleo y demás. No, debemos verlo holísticamente. Yo estaba mencionando una parte que nos preocupa mucho, que es la fiscal. Entonces tú tienes la parte de crecimiento real. Ahí tienes unas cifras oficiales que son, y es bueno que tú hayas mencionado el Fondo Monetario, por ejemplo. ¿Qué hace el Fondo Monetario? Cuando el Fondo Monetario está aquí de visita con una misión, que es una consulta, es un diálogo, parte del artículo 4, que es un mandato que tiene el Fondo Monetario de ir a visitar a todos los países anualmente. Entonces viene esa misión, tienen la consulta, dialogan y le dicen cuánto vamos a crecer, le dicen 4.5, ¿y qué dice el Fondo Monetario a la prensa? 4.5. Que hoy vi una noticia de un banco que dijo que íbamos a crecer 4.5. Ese banco tiene evidencia de que vamos a crecer 4.5. Es la cifra oficial. ¿Qué sucedió el año pasado, en el último trimestre del año? Las autoridades monetarias empezaron a intensificar su política expansiva monetaria. ¿En qué sentido? Bueno, una de las políticas que anunciaron fue la redención de títulos del Banco Central, de títulos de deuda. Tuvimos en algún momento 1.065.000, 66.000 millones en entre notas y letras. Llegamos a unos 817.000 en febrero. ¿Qué hemos visto en las últimas semanas? Que las autoridades monetarias están haciendo convocatorias de subasta prácticamente todas las semanas y ya vamos por un crecimiento de casi un 5%, unos 38.000, 40.000 millones que ya se han colocado. ¿A qué voy con esto? Que la economía dominicana el año pasado tuvo que ser ayudada por la política monetaria. La política monetaria debe estar enfocada en la estabilidad de precio, en la estabilidad cambiaria. Entonces, cuando tú tienes y ya ahí vamos entrando a otro tema que no se ha sido mencionado, que ya no es el fiscal, y es la parte de las reformas estructurales que se necesitan. En el 2021, al CES, al Consejo Económico y Social, fueron introducidas más de una docena de reformas estructurales. Se han hecho reformas estructurales de esas de peso para que apuntalanen, o sea, posicionen a la economía mejor para el futuro. ¿Se ha hablado recientemente de esas reformas? No, el discurso es que todo va muy bien. Y si nos comparamos con otras economías, pues claro, pero donde debemos de ver es nosotros, debemos vernos hacia adentro. Y ahí es que voy. Entonces, son muchas cosas. Me han hablado del empleo. Bueno, el gobierno creó el año pasado unos 87 empleos diarios. Nosotros hemos sacado esta 87. 87, sí. Un año diario.
nosotros hemos sacado estadísticas de, bueno, cuántas personas tienen una tarjeta, o cuántos hogares, una tarjeta de subsidio del gobierno, alrededor de 1.5 millones de personas, o de tarjetas. Cuando tú agregas esas tarjetas, los dependientes, los empleados públicos, que ya te dije la tasa que estaba creciendo, los jubilados, que son personas que también tienen un ingreso mensual del gobierno, tú sumas que más del 51% de la población recibe mensualmente alguna ayuda del gobierno. Entonces, ¿cuál es el panorama? Tienes unas autoridades que hacía mucho que no lo veíamos, si es que lo podemos recordar, que dicen que vamos a sentar en la mesa de negociación para el salario mínimo, pero el punto de partida es 20%. Entonces, una economía que está creciendo, que puede crecer en términos reales el ingreso, porque necesita un salario mínimo de 20%. Si debería ser el sector privado bajo a su productividad que esté creciendo el ingreso, como pasó en la década de los 90, luego de las reformas que se hicieron, que tuvimos unos niveles de ingresos reales que son envidiables todavía. Esas son las cosas que debemos de ver en términos generales y bueno. Pero hay realmente, si uno chequea el IMAE, hay una desaceleración de la economía. Bueno, pero en febrero no ha sido publicado. Mira, vuelvo al tema de las medidas monetarias del año pasado, que no concluí, 25.000 millones de encaje legal, se anunció que más de 60.000, creo, si no me falla la memoria, 66.000, 68.000 millones de las facilidades que se habían puesto a disposición en el 23, que todavía seguían. FLR, facilidades de liquidez rápida, seguía en un momento bajando la tasa de política monetaria, y uno veía esto, bueno, obviamente eso ayuda al crecimiento final de la economía el año pasado, pero también, y ahí voy a tu pregunta, tienes un trimestre que se compara con uno de crecimiento alto del 24. ¿Por qué? Porque el primer trimestre del 23 fue muy bajo. Entonces piensan las autoridades en ayudar al crecimiento. Pero como tú dices, el dato primero no fue tan halagüeño, de 2.2, y como dices, todavía no conocemos el dato de febrero. Entonces, la economía ha estado siendo ayudada por la parte monetaria. A falta de un empuje fiscal. Pero es que no debiera ser ni un empuje fiscal ni uno monetario, Ramón. Debería ser un empuje por medio de un clima que te incremente la productividad, y por eso voy a las reformas que se discutieron en un momento, de las cuales no se han hecho, están pendientes todavía. Entonces, la economía, ¿cómo crece? ¿Cómo crece la economía verdaderamente? Esa es la pregunta. La economía no crece porque tú deprecies el tipo de cambio, que no creo que sea la intención, obviamente. Estoy simplemente diciendo, y hagas más competitiva a las exportaciones. No. La economía crece porque tú seas más productivo, en consecuencia más competitivo, porque tengas mejores instituciones que te permitan hacerlo. Y dentro de mejores instituciones ahí vienen las reglas del juego, como son el mismo sistema tributario, que es ahora mismo la principal regla de juego de que debería modificarse para bien del crecimiento de la economía, para bien de la contratación de más empleados, para que sean más productivos y tengan más ingresos, por ejemplo. Y por ahí podemos seguir. Vamos a hacer una breve pausa porque nos quedan muchos temas con el vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles. Continuamos en Telematutino 11 conversando con el licenciado Miguel Collado Di Franco. Él es vicepresidente del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, mejor conocido como CREES, y estamos hablando de economía. Bueno, en cada dominicano hay un economista, no importa cuál sea a qué se dedique, pero hasta la gente de a pie de la calle opina de la economía.
Y hay un tema que no está mucho en la prensa, a decir verdad, pero sí a alguna gente le preocupa el tema del tipo de cambio, del dólar. ¿Qué se puede hacer aquí? Eso depende, mucha gente cree que es decisión del gobierno tener una tasa de cambio determinada. Yo quiero que tú me digas si eso es verdad, que se puede, si el gobierno dice yo la quiero, porque yo quiero que esté a 20 por 1, a 30 por 1, ¿es posible? ¿Se está haciendo lo correcto actualmente? ¿Tú crees realmente que son factores exógenos que no depende de nosotros que cambie esa dinámica? ¿Cuál es tu opinión? Hay factores externos, hay factores locales, obviamente. Hay una política de tener un tipo de cambio o una depreciación del tipo de cambio determinada, sí existe por parte de las autoridades monetarias. Ahora bien, las condiciones en el mundo, sobre todo en Estados Unidos, vamos a concentrarnos, que es la principal economía, pues han cambiado, en el sentido de que ahora mismo las tasas de rendimiento de los títulos, por ejemplo, de letras, de notas, es decir, de títulos de corto plazo, de más largo plazo, pues son más altos que en un pasado. Y República Dominicana ha bajado las tasas los tipos de interés, la tasa política monetaria y las tasas de interés. Y cuando tú comparas, por ejemplo, una letra del Tesoro de 30 días con lo que publican las mismas autoridades, que te rendiría un certificado, un depósito equivalente en el sistema financiero dominicano, pues ves que no hay prácticamente diferencia. Y incluso ves que en plazos de 60 días, una letra del Tesoro de Estados Unidos te daría un rendimiento mayor. ¿A qué me refiero con eso? Que hay factores externos, obviamente, de tipos de interés más altos, y aquí se ha adoptado la política por una vía que es la tasa de política monetaria, y por otra vía que es la que mencionaba anteriormente, de tratar de expandir el crédito por medio o la liquidez, por medio de las políticas que mencionaba, de la redención de los títulos, de encaje legal, de la facilidad de liquidez rápida. Pues tú vas a tener entonces que conjugar factores internos de menores tasas y expansión del crédito con factores externos. Entonces llegará un momento, o yo creo que ya está llegando, en que si las autoridades no desean que el tipo de cambio se deslice más del 5% y tanto que del 2024, pues deberían entonces tomar medidas en términos de el no estímulo, como lo han hecho hasta ahora, del crédito, y también tomar medidas en cuanto a que eso va a afectar obviamente las tasas de interés, pero también posiblemente de las mismas tasas de interés. Entonces, es un balance. Tú no puedes tener tasas de interés bajas y al mismo tiempo querer mantener el tipo de cambio que no se te deslice. Tú tienes que... Ni también que la economía te crezca al potencial. No se puede tener los tres mundos buenos. Sí, claro, pero aquí siempre hay que aclarar, si quieres estimular la economía por medio de la política monetaria o fiscal, como se mencionaba anteriormente, no, la economía tiene que crecer por términos reales. Después todo lo otro es artificial. Tú vas a estar manipulando... Sin estímulo, con una buena administración sin económica. Esteroides. Tú vas a estar manipulando la economía y luego vas a tener que echar para atrás. Fíjense en el año 2013. El año 2013 empieza una administración nueva, la economía está creciendo poco, se anuncia una serie de políticas expansionistas en mayo y en agosto se le está echando para atrás. En 2023, mediados del año 2023, unas medidas expansionistas de la economía que pudieron ayudar a que la economía creciera el 2 punto y tanto que creció en ese año, pero ya en 2024 se empieza a revertir esa política. Entonces llega un momento a mediados del año 2024 en que tú tienes poca liquidez. Entonces luego se decide
en la última parte del año 2024, expandir la oferta monetaria, dar facilidades. Entonces, las consecuencias, estimuladas en parte por eso, pues estamos viviendo una depreciación cambiaria mayor a lo que estamos acostumbrados. Es simple y llanamente eso. Es fácil. Que uno tenga miedo o que uno se preocupe por la depreciación del tipo de cambio, no. Es simple y llanamente analizarlo objetivamente. Pero si sigue así, Miguel, ya va en 3.4% y no de depreciación. Fácilmente se va a meter en 7 o en 8 si eso no se frena. Todavía estamos temprano, no hemos terminado marzo todavía, entonces hay tiempo de nuevo, como te decía, el año pasado hubo una restricción en cuanto a la liquidez, en cuanto al crecimiento del crédito, de la oferta monetaria. Pues bueno, todavía hay tiempo de adoptar una política similar con la intención de que no haya un deslizamiento mayor del tipo de cambio. Obviamente, ¿tendrá efecto sobre el crédito y sobre el crecimiento de la economía? Sí lo tendrá. Miguel, tú trataste marginalmente el caso de los Estados Unidos con las tasas de interés, pero en sentido general las políticas de Trump, las políticas de aranceles, las amenazas, ese tipo de cosas, que ya los pronósticos para los Estados Unidos es aumento de los precios y caída del crecimiento. ¿Podría impactarnos ese efecto a la República Dominicana? Sin duda alguna, y lo tratamos en el programa anterior. Obviamente, si tú tienes una economía muy vinculada a la dominicana, dependemos mucho, en muchos sentidos, de la economía norteamericana. Si crece menos, sí se encarecen los productos, los bienes allá, vía no solo los aranceles de bienes finales, sino de materias primas, pues obviamente eso también tendría un impacto sobre la economía dominicana negativo. Eso hay que ponderarlo, indudablemente. Te agradecemos muchísimo, como siempre, Miguel Collado Di Farag. No, gracias a ustedes. De verdad. Ojalá una próxima administración, porque ya no habrá reforma fiscal, en la transición, en sentarse en el Consejo Económico y Social y escuchar propuestas como la de ustedes. Y no solamente esa, hay muchas reformas que hacen falta en República Dominicana. Aparte de la fiscal. Por supuesto. Sí. Bueno, de nuevo, un placer. Muchísimas gracias. Muchas Gracias a ustedes. Nos vamos a comerciales. Retornamos a la recta final del Telematutino 11.